Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hora del día martes. Por decir inicio de semana, porque ayer fue un día festivo. Esperamos que haya sido de recreación, haya sido de descanso para usted, para toda su familia. Recuerde, amados hermanos y amigos, que les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios, el único Salvador, el único Rey, nuestro libertador. Para mí es un gozo especial de parte del grupo de evangelismo La Comisión Esperanza saludarle y desearle un feliz día, un bendecido día. Para mí es de gran gozo, amados hermanos y amigos que se conectan a esta hora con el grupo de evangelismo, poderle decir que deseamos que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su corazón, que Dios bendiga todas sus actividades diarias. Estamos complacidos de poder predicar el mensaje del Evangelio, estamos complacidos de poder hablar del mensaje del Señor. Damos gracias a todos aquellos amigos, conocidos, compañeros que de una u otra manera interactúan con la página de evangelismo, dejan sus mensajes, están conectados día a día, dejan sus peticiones para orar por ellas. Estamos complacidos, amados, de poder en esta hora y en cada momento que utilizamos esta red social mientras se pueda, porque les recuerdo, amados, que la persecución viene sobre la iglesia, viene la persecución sobre los medios de transmisión o sobre los medios de difusión del Evangelio. Esto es algo, amados, inevitable. Esto es algo que ha de suceder pronto. Hay calamidades, rumores de guerras, hay noticias que indican maremotos, tsunamis, temblores, terremotos, volcanes en actividad y tantas cosas, amados, que hoy día nos están afectando, porque sabemos que de una u otra manera esto nos afecta, amados, y vemos que en tantos lugares a nivel mundial y a nivel nacional podemos ver que hay tanta persecución, tanta angustia. Podemos ver, amados, que hay grandes dificultades en diferentes lugares. También podemos ver que hoy amanecieron allí en Venezuela, tal vez ayer, hoy, cantidad de personas destruyendo ídolos. Y qué bueno es esto, pero recordemos que también tenemos que destruir la idolatría que está en nuestros corazones. Recordemos que los ídolos no solo son imágenes de yeso o de barro, sino también cantidad de cosas que hemos acogido a nuestra vida, que hemos traído para nuestro corazón. Hemos adentrado en nuestro corazón el amor al dinero, el amor al fútbol, el amor a algún deporte, el amor a todas las cosas, y que no tanto es amor, sino que se convierte como en un centro de atracción, se convierte como en un centro de la persona. Entonces esto genera idolatría. Recordemos que no solo se fornicaba, o que la fornicación no es solo sostener relaciones íntimas por fuera del matrimonio, sino también
una relación íntima en el corazón con aquellas cosas que nombré con antelación. Hoy vemos que las personas están declinadas al fútbol. Y no quiero decir que usted no pueda divertirse o que usted tenga que convertirse en un anticuado, con, bueno, estas expresiones que datan o que se escriben o que se divulgan en diversos medios de comunicación, donde nos llaman anticuados, donde nos llaman fanáticos. Claro, somos fanáticos del amor de Jesucristo, somos fanáticos de aquel que murió en la cruz por nosotros. Y realmente, amados amigos, pues nos sentimos complacidos de hoy traer la palabra del Señor nuevamente y poder predicarla, poder hablarla, poder exponerla, porque realmente cuando Dios nos da licencia, exponemos su palabra para que más personas conozcan de este precioso mensaje. Así que agradecía y doy gracias a Dios por aquellas personas que se conectan, doy gracias a Dios por aquellos que abren sus Biblias, que abren sus teléfonos móviles para poder escudriñar la Escritura, poder escuchar el mensaje de la salvación. Realmente, amados amigos, es un día para traer a memoria las cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Tal vez usted científicamente quiere buscar una solución o quiere buscar una palabra de aliento o quiere buscar el porqué de la situación. Entonces hablan de la falla en los Andes colombianos, en los Andes venezolanos, en esta cordillera donde las placas tectónicas se hunden, hablan de la falla geológica y que por tal razón vino aquel terremoto. No solo el terremoto, sino que vemos que también en el estado portuguesa se han intensificado las lluvias. Bueno, también vimos la ola invernal aquí hacia todo lo que es el llano oriental, el departamento del Meta, todo lo que son allí la cabecera de los llanos orientales, municipio de Cabuyaro. Hace algún tiempo también hubo un temblor, un terremoto por allí de Restrepo hacia adelante. Y bueno, también vimos que la tierra se abrió y vimos tantas cosas que suceden, amados hermanos, y traemos la palabra a memoria, y la palabra nos data y nos dice que en los postreros tiempos habrán terremotos, maremotos, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, y estas son las señales del fin. Realmente nosotros, amados hermanos, creemos que estas son las señales y que Cristo está próximo a su venida. Muchos critican esta bandera que quise hoy poner aquí a mi lado, que es la bandera del Estado de Israel. La palabra nos habla claramente y dice, de la higuera aprended la parábola. Ya cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Y esta bandera que tiene, por supuesto, la estrella de David, que es la insignia de este rey conforme al corazón de Dios, de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente que no traemos la bandera por querer conformar un estado político, sino porque amamos a Israel, bendecimos a Israel, acorde a lo que su palabra nos relaciona. Esa promesa que le da a padre Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren.
Es una palabra, hermano, que es totalmente clara y que tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar rápidamente en este programa. Recuerde que los programas que hacemos por esta red no le tenemos una hora exacta, pero sí cada vez que usted pueda interactuar con la publicación, dejar su like, enviar, compartir, enviar a sus amigos, a los grupos de WhatsApp. Bueno, esto es muy bueno porque podemos alcanzar vidas. Le recuerdo, amado, que aquí no predicamos evangelio para pedirle ofrendas o para pedirle diezmos. Claramente, si usted lo hace es porque usted entiende que el ofrendar, el diezmar también es adoración a Dios. Pero no lo hacemos con ánimo de lucro, no lo hacemos buscando un negocio, sino lo hacemos porque Dios así nos ha pedido, nos ha hecho un llamado a predicar su palabra en todo lugar, en todo momento. Y bueno, hoy estamos intentando hacer altar en nuestra casa. Queremos hacer el lugar de predicación aquí en casa, poder enseñar la palabra, de pronto tener prédicas o enseñanzas más profundas, pero realmente, amados, estamos complacidos de tenerle en sintonía, de tenerle allí cuando usted nos ubica por la red social. Deseamos en gran manera, amados, que usted, amigo o amiga, si por primera vez ve este mensaje, bueno, recuerde que esto es una página para predicar el evangelio. Y no lo predicamos de cualquier manera, porque vana sería la predicación si le pusiéramos luces y esto y lo otro. Y bueno, tantas cosas que usted ve por ahí que en realidad no son sanas, porque la palabra de Dios dice 3 veces soy santo. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. 3 veces santo cantan los ángeles en el cielo al Santo de Israel, al poderoso. A Dios le plació que fuera este pueblo el que muchos hoy día tachan, pero que a Él le place que haya sido esta nación, este pueblo, los portadores, pues, de la Torá, de la ley, de los primeros 5 libros de la Biblia, y que hoy tenemos a disposición de leer. Yo quiero hablar bajo el tema, el mandato de grabar la palabra de Dios en el corazón. Escuche bien, el mandato de grabar la palabra de Dios en el corazón. Y para esto quiero invitarle a abrir su Biblia en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá viviente. Puede usted abrir allí Deuteronomio capítulo 6. Mire, no importa si tiene la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1960, la Casidoro de Reina de 1950, no importa la Biblia que usted tenga. Lo que importa es que tenga una Biblia en casa. No importa si es la Biblia de los católicos, si es la Biblia. Lo importante es que usted abra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, viva y eficaz. Por los siglos de los siglos. Así que, amados, quiero leer la palabra en esta mañana y quiero que lo hagamos allí en Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y bueno, yo lo había estudiado hasta el 7 o había estudiado todo el capítulo, pero me llama la atención. Vamos a leer el 6, 7, 8 y 9.
y voy a leer honrando la presencia del Padre, bajo la autoridad del Hijo y por el poder y la unción fresca del Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hablamos, mis amados, de la palabra del Señor. Dice, y estas palabras que yo te mando, hermanos míos, aquí hay una continua orden de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Aquí hay una orden, amados, de escribir la palabra en los muros de tu casa. Aquí hay una orden de meter la palabra dentro de tu corazón. Dice, y la atarás como señal a tu mano. Y cuando dice la atarás como señal a tu mano, nos está refiriendo llevar la palabra que hoy día la podemos tener gracias a Dios y gracias a las traducciones, gracias a aquella vulgata que hicieron, gracias a aquel concilio que se hizo para poder obtener la palabra, gracias a todo el estándar de personas que participaron en la recopilación de los textos sagrados para poder recopilar y tener más de 40 escritores en este libro, de los cuales nuestro Señor Dios es aquel que se hace presente porque es el autor de la palabra de Él mismo. Es el autor, es el que inspiró a aquellos que escribieron con puño y letra, aquellos escribas, aquellos personajes que se dispusieron para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, teológicamente, esta palabra exige que no sea una religión. Cuando hablamos teológicamente de la palabra del Señor, vemos que está comprendida dentro de este bloque de profecías, de hechos, de vivencias, de relatos bíblicos que nos hacen revivir nuestra fe, que nos hacen reencontrarnos con aquel Dios al cual sirvieron nuestros padres. Amados, es un estilo de vida integrado con enseñanzas espirituales, donde podemos, hermanos, sacar de la cotidianidad al hombre y adentrarlo en un mundo espiritual del cual la carne no puede entender ni discernir carnalmente lo que esta palabra relaciona. Quiero decir con esto que la palabra humanamente, carnalmente, no se puede entender, que es necesario estar en los parámetros espirituales, es necesario estar compenetrado con el Espíritu Santo para poder discernir,
para poder interpretar, para poder dar una apreciación o un sentido exacto a la palabra del Señor. Por eso es que, amados hermanos, vemos una explicación totalmente clara en estos versos. Cuando hablamos del verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nos habla de un mandato claro, nos habla de un mandato específico, de las palabras que habían sido dadas al pueblo de Israel en el transcurso de la salida de Egipto, porque el pueblo está recibiendo palabra desde antes de salir de la esclavitud, y a su paso por el mar, y a su paso por el río Jordán, y a su paso por el desierto, el pueblo de Israel, por medio de este instrumento y de este vaso que fue Moisés, quien impartió la ley, quien impartió la palabra de Dios, quien les entregó de mano de Dios, porque Dios le inspiró, le entregó, Dios le guió para que impartiera, para que entregara al pueblo estas palabras que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Son normas de manual y conducta. Son normas, hermano, que siguen vigentes aún en el Nuevo Testamento. Pero el impartir la ley, el conocer la ley, el recibir normas, decretos y estatutos, como lo dice allí el capítulo 6 en el verso 1, dice, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos. Escúchalo bien, amado hermano, porque a veces pensamos en los estatutos, en los decretos modernos, en los decretos que hace el Congreso de la República, en el decreto, estatuto, ordenanza que se hace por parte de los países, por parte de las mesas, y bueno, en fin, nosotros los hombres estamos llenos de mandamientos y de decretos, pero yo le estoy hablando de un mandamiento y de un decreto eterno. No le estoy hablando de mandamientos o decretos perecederos, o que se acaban, o que son transitorios, o que se pueden innovar, o se pueden cambiar, o se pueden reemplazar por otros mandamientos o por otros decretos. Le estoy hablando de un decreto, porque es necesario conocer, hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso el tema es el mandato de grabar la palabra, el mandato de grabar la palabra en nuestro corazón, la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando hablamos de este mandato, hablamos de que la enseñanza, amados hermanos, comienza por nuestros padres. Si usted es padre de familia, yo soy padre de familia, lo que considero que es menester, es necesario explicar, es necesario llevar al joven, es necesario llevar desde niño a la persona que crece en el hogar para que tenga una instrucción adecuada, para que podamos entender los mandamientos y decretos y estatutos que Jehová, vuestro Dios, mandó. Dice que os enseñase, estoy leyendo allí el verso número 1, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Hermano, hablamos de tantas catástrofes y de tantas cosas que han sucedido a nivel mundial, y es porque hemos olvidado el entender estos textos que están aquí reflejados
en la palabra de nuestro Dios. La palabra es totalmente clara, por eso dice que estos mandamientos, estos decretos, estos estatutos, verdaderos decretos, escuche, verdaderos estatutos que jamás irán en contravía de las normas que están dentro de nuestro interior, de las normas morales, porque cuando usted nace y usted va creciendo, empieza a tener un estado de conciencia, un estado donde usted sabe las cosas buenas y sabe las cosas malas. Pero a veces no enseñamos a nuestros hijos las cosas buenas. A veces no se ha enseñado en la nación las cosas buenas. Mire, no quiero atacar con esto a ningún grupo, porque hoy día se levantan grupos de ambientalistas, de activistas, hoy día todos son grupos, el grupo de esto, el grupo de lo otro, el grupo LGTBI, el grupo de esto y de lo otro, y hay cantidad de grupos. Y así como hay cantidad de personas que hablan de la palabra del Señor, de maestros, pero que están seducidos por sus propias concupiscencias, que sus propios corazones, sus necios corazones se han entenebrecido. Y hemos dejado de explicar la palabra del Señor, hemos dejado de orientar y aún en casos se ha torcido la Escritura para acomodarla conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra circunstancia, conforme a nuestro capricho, conforme a nuestro deseo de nuestro corazón. Por eso la palabra es clara y dice que para que los pongáis por obra en la tierra, hermano y amigo, y es que no estamos en otro lugar donde no pongamos o no podamos poner esta palabra por obra. Por eso la palabra, amados hermanos, grábala en tu corazón. Es el primer punto del cual estamos hablando. Cuando decimos grábala en tu corazón, podemos pasar al punto de que la enseñanza comienza por los padres. No se puede transmitir lo que no se vive. No podemos transmitir la palabra de Dios si no estamos viviendo la palabra de Dios. Por eso es que muchos de los que tal vez empezaron, y qué pena poner de ejemplo estas naciones como Venezuela, Cuba, Nicaragua, bueno, todos aquellos que han escogido estas políticas demagógicas del socialismo, porque, amados hermanos, muchos dicen, no, es que no es socialismo, es que es trabajar por los pobres. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla claro y nos dice allí en uno de los evangelios, a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no me tendréis, dice el Señor Dios de los ejércitos de Israel. Cuando refería a esta palabra es porque nosotros no cuidamos el mandamiento, nosotros no cuidamos el estatuto, nosotros no cuidamos el decreto. Cambiamos la gloria de Dios por Baales, cambiamos la gloria de Dios por estatuas talladas por artífice de mano, cambiamos las cosas que son verdaderamente trascendentales y no queremos hablar de la palabra del Señor. La ley primeramente debe transformar nuestro interior. La palabra de Dios debe transformar nuestro interior, nuestra mente y nuestra voluntad antes de poder ser enseñada. Hablo con esto que debemos nosotros de acoger, porque muchos queremos decir, pero es que mi hijo hace esto y lo otro.
pero es que mi hijo no cambia su manera de ser, pero es que mi hijo sigue consumiendo drogas, pero es que mi hijo sigue en esta situación y mi hijo no quiere cambiar. Pero yo te digo, amado hermano, ¿y por qué no cambias tú? ¿Por qué no cambiamos nosotros nuestra forma de pensar? Porque no podemos enseñar la palabra del Señor hasta tanto no haya una transformación. Por eso, al ser transformados, al ser cambiados, al ser regenerados, dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, porque es desde la casa. Y este otro punto, repetirás a tus hijos, la palabra hebrea repetir o inculcar, amados, es chanam y significa literalmente afilar o punzar, ¿sí? Una enseñanza con la intención constante, amados, de poder formar el carácter de la persona. ¿Por qué hablo de formar el carácter? Porque muchas veces queremos que las universidades formen el carácter de nuestros hijos. Porque muchas veces queremos que el colegio forme el carácter de nuestros hijos. Porque muchas veces queremos que los centros de educación o los centros educativos formen el carácter de nuestros hijos. Pero la palabra de Dios es clara porque nos dice que estos estatutos, que estos mandamientos, que estos decretos debemos repetirlos, porque dice, y las repetirás, dice el verso 7, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, nos está hablando que no es el pastor el que va a enderezar tus hijos. No es el líder de la iglesia. No es el colegio donde estudia tu hijo. No es la universidad donde estudia tu hijo, tu hija. Eres tú, desde casa, quien hablarás estas palabras, quien inculcarás estos mandamientos, estos estatutos, estas leyes, estos decretos, y las meterás en tu corazón primeramente y enseñarás esta palabra a tus hijos. Por eso inculcarás, repetirás, afilarás o punzarás. Implica, hermano, esta enseñanza, esta intención constante y profunda que formará el carácter de tus hijos. Por eso la palabra nos habla claro y dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, nos está refiriendo, amados hermanos, que como nación, como humanidad, como planeta, debemos meter la palabra de Dios en nuestros corazones, enseñarla a nuestros hijos y nuestros hijos la enseñarán a sus hijos y así sucesivamente. Porque ¿por qué es que han ocurrido tantas desgracias? Porque nunca se había visto como hoy en día se está viendo la destrucción moral, la destrucción psicológica, la destrucción que ha ocasionado todos los medios cibernéticos como videojuegos, televisores, tablets, celulares, que han metido y que con un solo clic tú puedes ver pornografía, puedes ver peleas, puedes ver hurtos, puedes ver homicidios, puedes ver destrucción en una pantalla. En todo lugar, amados hermanos, se ha metido este flagelo que no es más que el cumplimiento de la palabra del Señor. Hermano, la depravación moral es constante. No sé si usted ha podido ver que la ciencia se ha aumentado, pero esto de poder transmitir un mensaje como estamos haciéndolo hoy me parece magnífico. Pero no todos usamos el teléfono celular para transmitir un mensaje.
Hay personas dedicadas a transmitir mensajes errados. Hay personas dedicadas a transmitir un evangelio errado. Hay personas dedicadas a destruir moralmente a tus hijos. Por eso, hermano, es tan inminente, es tan necesario hablar de la palabra del Señor. En casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Esto, hermano, de estar en casa, esto de ir por el camino, esto de al acostarme, esto de al levantarme, hermano, esto simboliza, hermano, la integración de la fe como rutina diaria. O sea, si no estamos diciéndole a nuestros hijos, es que Dios el que te puede ayudar. Es Dios el que te puede restaurar. Hermano, la espiritualidad debe abarcar todos los espacios, escuche, todos los espacios en la vida del creyente y en la vida de los hijos del creyente. La espiritualidad debe abarcar los espacios aún en la vida privada de tus hijos, en la vida privada de las personas. Hermano, el desenvolvimiento público y las transiciones naturales, porque a eso le llaman transición natural. Mire, ayer estábamos en el teléfono móvil y podíamos ver cómo se celebraba el Día del Orgullo Gay. Yo no pienso en rechazar a una persona que esté bajo esta condición, pero sí le tengo que decir que no es ningún orgullo ser diferente a los demás. ¿Por qué? Porque Dios, varón y hembra, los creó. ¿Sí me hago entender? Entonces no es orgullo, es un problema del intelecto, es un problema del pensamiento, es un problema de identidad. Porque no podemos entender la palabra que está aquí relacionada. Por estas conductas, lo dice allí el libro de Romanos, porque el hombre profesando ser sabio se hizo necio. Cambió la verdad de Dios por la mentira. Honró y dio culto a las criaturas antes que a Dios. La palabra es clara cuando nos habla: ni las lesbianas, ni los que se echan con varones, hablando de los homosexuales, heredarán el reino de los cielos, ni los parricidas, ni los matricidas, ni ninguno que hace abominación o mentira. Hermano, y cuando hablamos de heredar el reino de los cielos, hablamos de algo que está dentro de ti, que trasciende a un nivel más grande. Porque a veces no le damos atención a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso el mandamiento hoy es a enrutar, hermano, la palabra del Señor, orientada a que rompa esa barrera, esa brecha, y deje que el Espíritu Santo haga algo en su vida, haga algo en su hogar. Vamos allí mismo a Deuteronomio, en el capítulo 11. Gloria al Señor para siempre. En el capítulo 11, en el verso 18, gloria al Señor. Mire la palabra, cómo nos relaciona Deuteronomio capítulo 11. Por tanto, pondréis estas mis palabras. Hermano, esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios, inspirada por Dios. Allí en el libro de Timoteo dice que la palabra inspirada por Dios es útil para redarguir, para instruir, para adquirir conocimiento, a fin de que el hombre sea enteramente preparado
para toda buena obra. Entonces dice su palabra: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre tus ojos. O sea, hermano, la palabra es digna de adoración, es digna de estudiarla para compenetrarnos con ella. Dice: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto habla, hermano, de meter la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro cotidiano vivir, en nuestro levantarse, en nuestro acostarse, en todo momento. O sea, esto habla que tiene que formar parte de ti. Esto habla de que la palabra tiene que formar parte de nosotros, porque es que muchos decimos ser cristianos, pero no queremos que la palabra forme parte de nosotros. Queremos que la palabra esté allá retirada. Queremos hablar de muchas maneras. Mire, vamos al libro de los Salmos. Santo es el nombre del Señor. Libro de los Salmos, en el capítulo 78. Me gusta esta palabra porque me gusta mucho el Salmo 78, sobre todo por su texto, título que dice: fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Vamos al verso 4, del 4 al 7, del 4 al 7. Gloria al Señor. Mire: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. O sea, es que nos está diciendo todos aquellos, amados amigos, que Dios los ha librado de la muerte. No solo el pueblo de Venezuela, porque han encontrado, así como han encontrado gente que ya no está para contarlo, han encontrado gente que pasó 1, 2, 3, 4, 5 días bajo los escombros y que Dios le ha levantado. Eso está diciendo: no encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Aquí nos está indicando que no podemos decir que es la brujería, el ocultismo, la palería, la santería, sino que es Jesucristo de Nazaret, aquel que murió, aquel que se levantó, aquel que está por encima de tantas cosas, de todas las cosas, y que Él fue quien nos salvó. Él estableció el testimonio de Jacob y puso ley en Israel, que fue lo que leímos, allí en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, 8 y 9. Dice: y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Hermano, esto es un mandamiento, es un estatuto perpetuo. Es algo que va de generación en generación. No es algo que podemos cambiar libremente. Nuestros gobiernos, amados hermanos, han cambiado. Nuestros gobiernos, amados hermanos, han dañado lo que Dios ha querido hacer con esta humanidad. Satanás, que el Señor lo reprenda, se ha encargado de dañar. Pero aquí dice la palabra: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. O sea, esto es algo, hermano, que debemos de transferir de generación en generación. Dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos,
y no sean como sus padres, generación contumaz, generación rebelde, generación que no dispuso en su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amados hermanos, la palabra es clara. La palabra, hermano, es cortante como espada de dos filos. Pero la palabra es útil para instruir. La palabra, hermano, es vida, es una fuente de vida. Es algo que debe de estar metido en su corazón, en su mente, en su hogar, en su trabajo. Porque la palabra de Dios, hermano, con el poder del Espíritu Santo, es una palabra activa. Es bendición para su vida. Es algo, hermano, que trasciende, que sobrepasa el entendimiento de la mente humana, que purifica al hombre, que le enseña el camino. Proverbios capítulo 22, gloria al Señor, ya casi termino. Capítulo 22, gloria al Señor. En el verso 6, capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí nos habla de la instrucción, hermano, desde temprano. Por eso, cuando volvemos allí a la palabra que hoy nos ocupa, hermano, encontramos, dice, y atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amados, la palabra del Señor es eterna por los siglos de los siglos. Hermano, debemos cuidar de poner por obra estos mandamientos. Debemos cuidar de poner por obra su palabra. Por eso hoy hablamos de el mandamiento de grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Muchos graban una frase, muchos graban palabras, muchos graban una cosa y otra, muchos graban malas palabras, son maldicientes, son desleales, son homicidas. Pero ¿cuántos hoy queremos grabar la palabra de Dios en nuestro corazón? Ya para terminar, amados hermanos, vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Efesios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos al libro de los Efesios en el capítulo 6. Gloria al Señor. En el verso 4. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el verso 4 refiere: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Debemos de enseñar a nuestros hijos los valores de la palabra de Dios. Nos han enseñado idolatría. Nos han enseñado a adorar a María cuando María no es digna de adoración. Es digna de un reconocimiento por haber sido el vaso que Dios usó para llenarla del Espíritu Santo y que hubiera traído a este mundo a nuestro Salvador, al Rey de este mundo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos han enseñado que la Virgen de Monserrate,
que la Virgen del Quinche, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Chiquinquirá, que la Virgen de una cosa, que la Virgen de otra. Pero esto no es más que apostasía, esto no es más que idolatría. Nos han enseñado que San Judas, nos han enseñado que el Divino Niño, nos han enseñado que el Sagrado Corazón, nos han enseñado cuánta basura, amado hermano, amado amigo, y yo creo que es hora. Mire, hoy había gente partiendo ídolos allá en la ciudad de Caracas. Hoy había gente en La Guaira sacando ídolos y partiéndolos en la calle porque se dieron cuenta que no es con ídolos. Se dieron cuenta que es con la palabra, con la promesa, con el Espíritu Santo, con aquel que murió y que nos rescató. Por eso nos han enseñado tantas cosas. Y hoy día, amados hermanos, yo lo dije y lamento volverlo a repetir, Colombia no es la excepción para un eventual terremoto. Que el Señor tenga misericordia. Las costas colombianas no son la excepción para maremotos, para destrucciones inminentes. Colombia no es la excepción porque Colombia ha provocado al Dios viviente. Colombia, con su brujería y con su santería que también ha querido meter en las fronteras colombianas, en las regiones del Baupés, en las regiones de La Guajira, en las regiones del Chocó, en las regiones del Arauca, han metido estas culturas y han vivido por décadas creyendo y queriendo venderle al país, queriendo venderle a nuestra nación esta cochinada, porque es que no hay otra palabra. Es una cochinada el que hace un altar con un crucifijo, con un muñeco, para prenderle velones, para hacerle daño a otra persona. Porque no quiero decir que el brujo no tenga poder, claro que lo tiene. Que el Señor reprenda a los brujos y los agoreros, santeros, paleros, babalaos en esta hora. Pero es que ese poder es un poder que está limitado. Los hijos de Dios tenemos un poder ilimitado. Dios tiene un poder ilimitado. Dios tiene el poder para cerrarte la boca, brujo. Dios tiene el poder para callarte. Dios tiene el poder para humillarte. Dios tiene el poder para hacer que reconozcas que el único Dios y el único Salvador se llama Jesucristo de Nazaret. Dios tiene el poder para hacer cosas grandes. Y yo creo, Colombia, que ya basta de tantas cosas que hemos hecho que desagradan a Dios. Qué bueno sería poder empezar a predicar su palabra, empezar a hablar de su palabra, pero no con modas y modernismo, porque hoy día las personas quieren acostumbrar de acuerdo a su corazón. Porque la palabra, amado, incomoda cuando es lanzada como Dios la ha traído. Recordemos a este Juan el Bautista que preparó el camino, que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Él llamaba a su superior, al rey de ese entonces, lo llamaba zorra. ¿Por qué? Porque tenía la mujer de su hermano. Porque es que hoy día, hermano, usted quiere que le acaricien el pecado. Hoy día, amado joven, quiere que le acaricien el pecado. Pero no podemos seguir, amados hermanos, mientras no hayan ministros, mientras no hayan personas que estén dispuestas a levantar su voz para llamar al pecado por su nombre. Porque claro, Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece la maldad, aborrece la idolatría, aborrece la santería, aborrece la palería, aborrece todas aquellas cosas que son abominación ante los ojos de Dios. Por eso es necesario, amados, que entendamos y que cambiemos para que Dios haga algo grande con nosotros. Dios te bendiga en esta hora y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Saludamos a todos aquellos amigos. Mire, hermano, no se le quita nada. Comparta el mensaje.
comparta el mensaje. Al menos si usted no tiene la capacidad de hablar la palabra como Dios la ha mandado, comparta el mensaje para que otras vidas conozcan del Evangelio. Porque Dios al cielo no lleva tibios. Dios al cielo no lleva mentirosos. Porque algún día estaremos frente al tribunal de Cristo. Hermano, esto no tiene reversa. Algún día estaremos frente a este tribunal y seremos juzgados por las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Así que comparta este mensaje, deje su like y pídale a Dios por su familia y meta la palabra de Dios en el corazón suyo para que pueda instruir a los demás. Dios le bendiga en esta hora y hasta una próxima transmisión.